Hola, buenas tardes a todos y gracias por sintonizarnos una vez más en el último programa del año de Charlas con Científicos. Para empezar, quiero agradecer a la Academia de Ciencias de Morelos, a la Unión de Morelos y, claro, a Más Ciencia por México. Hoy tenemos un invitado muy especial de la casa, pero obviamente lo voy a presentar, José Antonio Alonso. Y, bueno, hablando un poco del karma, yo sé que tú le haces esta pregunta a todos tus invitados y tal vez no pensabas que te iba a tocar, pero bueno, para cerrar el año con broche de oro, cuéntanos, ¿quién es José Antonio Alonso? O Pepe, como te conocemos la mayoría de nosotros. Lo que es el karma, ¿verdad? Ahora me toca estar sentado en el banquillo de los acusados y ahora me haces la misma pregunta con la que yo torturo. Pero fíjate que ahorita que lo dices, y recordando alguna vez a alguien que decía que pues no era nada difícil hablar de uno mismo. ¿Quién es Pepe? Pues Pepe es una persona inquieta. Pepe es el típico señor que no se puede sentar, le interesa todo, quiere hacer de todo, pero no le alcanza el tiempo. Entonces, pues limita sus actividades a la ciencia, a las humanidades. En la cuestión de la primera, pues soy egresado de la licenciatura en Ciencias Genómicas, estudio un posgrado en Ciencias Biológicas y doy clases, porque también es parte de lo que hago. Soy docente a nivel universitario y por algún tiempo a nivel medio superior. También me interesan las humanidades, entonces desde hace tiempo me he interesado en los estudios sociales de la ciencia, pero algo que en particular me llama mucho la atención es la bioética. Y pues creo que ese es el programa, ese es el tema de lo que quieres hablar ahorita, ¿no, Steph? Precisamente, hoy vamos a hablar de un tema bastante polémico. Probablemente ustedes ya hayan escuchado esta situación de este investigador He Jiankui, que lo que hizo fue hacer ciertas modificaciones genéticas en unas bebés para, bueno, él clama que la intención era conferirles resistencia al desarrollo de SIDA, ¿no? Entonces, pues obviamente es un tema que tiene muchas implicaciones desde el punto de vista de la bioética. Hay un montón de cosas de lo que podemos hablar de eso, pero ¿por qué no empiezas contándonos qué es CRISPR, qué es el sistema que él utilizó para hacer estas modificaciones? Tal vez si empezamos por ahí, sería lo mejor. Ok, pues sí, mira, lo que pasó hace unas semanas, a finales de noviembre, el mes pasado, fue que se dio a conocer la noticia de la creación de 2 bebés editados genéticamente. Y cuando escuchamos esto de que fueron editados genéticamente, nos salta a la mente muchas cosas, ¿no? Tenemos la impresión de que el genoma se manipula, se cambia, se edita. Esto nos trae recuerdos de cosas como transgénicos, pero en realidad, ¿qué es la edición genética? Bueno, la edición genética es un conjunto de herramientas que se han desarrollado en los últimos años que permiten hacer algunas modificaciones muy sencillas y muy finas en el ADN. Lo podemos comparar y lo podemos poner en el contexto de la modificación genética, porque vaya, es lo que nos imaginamos. Y originalmente, tradicionalmente, lo que se hacía para hacer un transgénico, por ejemplo, era agarrar el material genético de un organismo y introducirlo en otro organismo, en una cosa que era como corte y confección, ¿no? O sea, cortabas el material genético de un organismo y le pegabas otro pedazo de ADN, de material genético que venía de otro organismo. Y eso se ha hecho con muchas cosas, ¿no? Uno de los más famosos y más exitosos es el caso de una bacteria que se llama Escherichia coli. Es una bacteria que generalmente vive en nuestro intestino sin hacernos ningún daño, a menos de que se torne malvada. Y a esa bacteria, pues le introdujeron a su genoma un gen humano, el gen de la insulina humana, para producir en cantidades masivas e industriales esta proteína. ¿En qué se diferencia esta forma de manipular el material genético con la edición genética? La edición genética puede ser al mismo tiempo más fina, pero más incierta.
¿Por qué? Porque los sistemas como CRISPR-Cas9 o Cas9, que son parte de estos sistemas de edición genética, lo que te pueden permitir es cambiar la secuencia de un gen. Si le pones el gen que quieres introducir a un nuevo organismo, pues bueno, puedes diseñar este sistema para que se introduzca, o puedes hacer una pequeña modificación de solamente una de las letras del material genético, como para cambiar la función o eliminarla por completo en una cosa que se conoce como knockout, o le puedes meter otra cosa en una cosa que se llama knock-in, que es, pues vaya, maneras más finas que tenemos para editar el genoma. Decimos que son más finas porque nos permiten trabajar con mucha menos secuencia, es decir, con muchas menos letritas, pero tienen la particularidad de que son inciertas. Como nosotros nosotros podemos definir un lugar dentro del genoma donde queremos meter las cosas, o las cosas que queremos editar, pero eso no implica que no puedan existir otros lugares dentro de nuestro genoma, o dentro del genoma del organismo, donde puedan entrar estas modificaciones. Entonces digo, a grandes rasgos, y para no extenderme más en esto, eso es un sistema de edición genética, algo que nos permite modificar de manera muy fina el material genético de un organismo. Y esto ahorita, pues, si quieres te platico cómo lo hicieron con pues el caso de estas dos niñas gemelas que nacieron en China. Sí, eso es justo lo siguiente que te iba a preguntar. Ya nos describiste el sistema que utilizaron o la herramienta que ocuparon para hacer la edición genética en las bebés, ¿no? Pero, ¿cómo se hace eso? ¿Con qué se come? ¿Y cuál fue el caso realmente del investigador? ¿Quiénes eran estas bebés? ¿Qué era lo que estaba detrás que, según el investigador, motivó esta investigación? O que utilizar esta herramienta para editar el genoma de las bebés. Ok. Esto me va a remontar a una historia del 2009, que es lo que explica la razón por la cual el investigador He Yang-Kui decidió hacer este tipo de actividades, ¿no? Pero, vaya, lo que él quería, lo que él pretendía era crear embriones humanos que pudieran tener una protección extra contra la infección del virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, que es el que puede derivar y puede generar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, los virus generalmente tienen varias proteínas que les permiten ingresar a las células. Y las células, a su vez, tienen otras proteínas que sirven como banderitas o como cerraduras a las cuales pueden acceder o de las cuales pueden hacer uso los virus. Entonces, digamos que las células que infectan el virus del VIH, que son los linfocitos, tienen una cerradura muy específica que solamente el tipo de virus como el VIH puede abrir. Son proteínas receptoras y de señalización. Entonces, lo que identificaron en 2009 o mucho antes es que existía un tipo de proteína que tiene las células sanguíneas, los linfocitos, que se llama CCR5, que es como una cerradura que el virus del VIH no puede abrir, lo cual hace que sea mucho más difícil que exista una infección. Y esto lo lograron gracias a un paciente que hasta la fecha permanece anónimo, lo conocemos como el paciente de Berlín, a quien le tuvieron que hacer una radiación completa y eliminar todas sus células del sistema circulatorio, incluyendo los linfocitos, porque tenía un tipo de leucemia que requería este tratamiento. Pero después, para reponer todo su sistema inmune, lo que hicieron fue darle una terapia con células madre. La terapia de células madre, lo que observaron es que como le pusieron células madre que contenían esta cerradura que el VIH no puede entrar, esta versión del CCR5 que el virus del VIH no reconoce, entonces la infección y la carga viral de este paciente fue disminuyendo. Esto abrió la posibilidad para decir, ok, existen configuraciones del gen CCR5 que permiten
conferir una protección, sino es que una manera de evitar que las personas se infecten del virus de inmunodeficiencia humana. El problema es que para ello uno tendría que editar el genoma de todas sus células. Una alternativa y algo que se ha hablado bastante es pues editar las células de las personas en el momento en que son embriones. Y esto es una tarea que se han dado varios científicos alrededor del mundo para tratar de evitar no solamente infecciones por virus, sino evitar otro tipo de enfermedades genéticas que puedan ser solucionadas al cambiar una de estas letras. ¿Te acuerdas que te decía hace rato que la edición genética lo que permitía era modificar letras en el genoma? Bueno, lo que hacen aquí es, lo que intentó hacer el investigador Yang Kui, fue modificar las letras del CCR5, que es esta proteína, o este gen que codifica la proteína que funge como la cerradura, para cambiarle la combinación, básicamente. Le cambió la combinación a las células para que no pudieran entrar. Pero esta descripción que parece tan sencilla tiene un montón de implicaciones éticas e inclusive implicaciones técnicas. Empezando por las implicaciones técnicas, porque vamos a dejar lo más interesante para el final. Bueno. ¿Cuáles son los principales problemas? Supongo que uno es la especificidad y dos, ¿qué implicaciones puede tener? Por ejemplo, ¿hay susceptibilidad a otras enfermedades que pueda surgir derivado de este cambio? Un montón, yo sé, pero ¿por cuál quieres empezar? Pues mira, vamos a empezar con esta cuestión que mencionas y que llamas de especificidad, porque hay algo que entender en la cuestión en la cual funciona la predisposición genética o la forma en la cual la genética puede ayudar a prevenir o reducir los riesgos, ¿no? No existe tal cosa como una protección absoluta al cambiar la cerradura. Fíjate que en este sentido hay dos cosas que pues esta metáfora de la cerradura nos ayuda. Aunque nosotros pudiéramos cambiar la cerradura de todas las proteínas de nuestras células con una estrategia de edición genética, esto no garantiza que no podamos adquirir o que no puedan adquirir esas personas que están en situación de vulnerabilidad el virus del VIH. ¿Por qué? Porque existen muchas formas de cambiar la combinación de esta cerradura. Es decir, existen muchas formas de modificar y de editar el gen CCR5 para evitar que entre el virus. Pero los virus también son pues cosas que están mutando constantemente. Entonces, el que nosotros cambiemos la combinación no implica que el virus no vaya a cambiar de llave y que en algún momento pueda ingresar. Ahora, aunque hagamos la edición correcta de combinación cerradura y llave para que no pueda entrar el virus a las células a las células y que no puedan utilizar la maquinaria de los linfocitos para infectar las células del cuerpo, lo que tenemos que considerar es que todas estas cosas no son perfectas. Disminuyen considerablemente el riesgo y hay muchos tratamientos que hacen que el riesgo disminuya dramáticamente. Pero como en muchas otros procedimientos médicos, el que te sometas a ese procedimiento no te va a inmunizar al 100%. Un ejemplo son las vacunas. El que tú te vacunes contra algo, reduce dramáticamente tus posibilidades de que te infectes o te contagies, dependiendo contra qué te vacunes, de una enfermedad. Alguien que tiene la vacuna contra la varicela o la viruela podría, por distintos motivos, infinidad de circunstancias, contraer la enfermedad, ¿sí? Igual y la vacuna no fue muy buena, desarrolló, fue un virus que tuvo una mutación. Vaya, hay muchas cosas. Lo mismo ocurre con esto, el que uno tenga una protección extra porque modificaron la combinación de la casa,
no quiere decir que un ladrón no se las vaya a ingeniar para entrar de otras maneras. Y es algo que también se ha visto en la forma en la cual se lucha contra el VIH. Una de las estrategias que se utilizan para luchar contra el VIH es algo que se conoce como el PrEP, que son tratamientos antirretrovirales para personas que no son portadoras del virus, es decir, personas que son seronegativas, para que si se exponen a una situación de riesgo, como tener relaciones con una persona seropositiva que es portadora del virus, o inclusive aquellas personas que, bueno, vamos a dejarla en esa, pues estos antirretrovirales en la estrategia del PrEP, que es tratamiento profiláctico preexposición, es decir, antes de que te expongas, es como una vacuna, pero no es vacuna. Pues sí, han visto que es casi imposible que te contagies del virus del VIH, pero no imposible. 6 personas se han contagiado. Pero bueno, o sea, el que 6 personas que se hayan contagiado a lo largo de la historia tomando el tratamiento preexposición, en comparación con los miles de pacientes y personas que han tenido que están actualmente en el tratamiento que no se han contagiado del virus, y vaya, los números indican que a pesar de que el riesgo es minúsculo, o sea, 6 en 1 millón, o en 6 millones, 1 en 1 millón, aún así se vale, o sea, es válido. Y uno podría decir, bueno, entonces, ¿qué tan válido sería utilizar las estrategias de edición genética para evitar, pues, los tratamientos, consumir los antirretrovirales y que ya hayan humanos con esta protección extra? Creo que sí, creo que no solamente para el VIH, sino para muchas otras cosas, son cosas que nosotros como investigadores debemos de promover, fomentar, pero hay un refrán que dice que el diablo está en los detalles. Y aquí el problema no es el qué se hace, sino cómo lo hicieron. Y yo creo que ahí es donde entran los problemas éticos. Ok, entonces creo que ya estamos de acuerdo en que desde el punto de vista médico y técnico puede representar un avance bastante importante. Ok, pero vámonos a la parte bioética. En primera, y creo que, bueno, antes de pasar a la parte más interesante, vamos a hacer un corte. Antes de esto quiero agradecer, primero a Pepe por darnos todo este detalle. Creo que ya es un background bastante bueno para entrar a hablar de lleno en el tema. Y les recuerdo, nuestra cuenta de Twitter para que nos sigan es @charlashacemor, y en nuestro Facebook, bueno, es el Facebook de la Academia de Ciencias de Morelos, para que nos sigan y no se despeguen. Vamos con la parte más importante ahora. Amigo, veo que tienes problemas con esos gusanos. Así es, porque a ti no te comen los gusanos. Estás feliz creciendo y tomando el sol sin que nada te preocupe. Claro, es que soy una superplanta. Produzco una toxina que tú no produces y esto me hace desagradable para los insectos. ¿Superplanta? ¿Qué significa eso? ¿Vienes del espacio? ¿Los extraterrestres te hicieron? Nada de eso. Deja que te explique. Todos tenemos características diferentes. Por ejemplo, el color de los granos, la altura, el color de nuestros tallos, etc. Todo esto se debe a tu ADN. Imagina una larga cadena de metal que llamaremos cadena de ADN, y cada eslabón lo llamaremos gen. Los genes tienen la información de las características que nos hacen diferentes. A las superplantas como yo, nos agregaron un eslabón específico de una planta diferente o bacteria. Sorprendente, ¿verdad? Claro que es sorprendente. No te detengas. Cuéntame más.
¿Qué sucede con el nuevo eslabón o gen que te agregan? Bueno, este nuevo eslabón en mi cadena de ADN me puede dar características diferentes. Por ejemplo, puede hacerme más fuerte para enfrentar sequías, climas y suelos adversos, soportar largos viajes a otros países sin que me pudra o que mi sabor cambie. Me pueden adicionar vitaminas, o como sucede en mi caso, me hace tóxica a los gusanos que intentan comerme. Por lo tanto, los agricultores no tienen que utilizar químicos que afecten a nuestro medio o a la salud de los humanos. ¿Y tienes otras aplicaciones? Claro, los científicos utilizan las plantas, hongos y bacterias que les han agregado un eslabón o gen diferente para que entiendan cómo funcionamos. Además, se está realizando investigación para que podamos generar biocombustible y bioplásticos. Oye, ¿pero entonces ya no eres una planta tipo silvestre como yo? Es cierto. A las plantas silvestres como tú, el humano nunca les ha insertado un gen diferente. Pero te contaré que cuando el humano comenzó a cultivar se dio cuenta que entre sus cultivos había plantas que crecían más grandes y bonitas. Entonces, decidió guardar sus semillas para que después pudiera cultivar solo las plantas que tenían estas características. La diferencia entre las plantas silvestres y las superplantas como yo es que nos agregan un gen específico. Pero si tienes un eslabón o gen que es desagradable para los gusanos, ¿a los humanos también les desagrada? ¿Es seguro para ellos que te coman? Claro que es seguro, ya que debo cumplir con diversas pruebas que aseguren que soy inofensivo para los humanos y el medio, como lo establecen protocolos internacionales y las leyes mexicanas. Además, el nuevo gen insertado es muy específico y la toxina que produzco solo afecta a las plagas como el gusano barrenador. Si este gusano me come, le provoco enfermedades intestinales, pero a los humanos no. Y lo genial es que mi sabor no cambia. ¿Cómo puedo ser como tú, una superplanta? No es tan fácil, pues para poder insertar un nuevo gen, los científicos deben hacer una larga investigación y utilizan diferentes técnicas. En la primera, utilizan como transporte del nuevo eslabón de la cadena a una bacteria llamada Agrobacterium tumefaciens. A esta bacteria le colocan en su cadena el nuevo eslabón y a través de los tallos inyectan la bacteria. Esta bacteria viaja hasta llegar a las células de la planta. Cuando la bacteria y las células se conocen, intercambian eslabones, lo que hace que crezca una superplanta como yo. La segunda técnica es la biobalística. Esta consiste en disparar diminutas partículas de oro cubiertas con la cadena de ADN que tienen un eslabón o gen especial. Estas pequeñísimas partículas son disparadas a una velocidad superior a la del sonido. Son tan rápidas que las partículas traspasan las hojas hasta llegar a sus células. Estas células crecerán, como en el caso anterior, haciendo una superplanta. ¿Y tienes familias o amigas que sean como tú, superplantas? Claro que sí. Las plantas como yo se comercializan desde 1996. De hecho, en México desde el 2012 se cultivan soya y algodón para el uso comercial en diferentes estados de la República Mexicana. ¡Wow! No sabía que en México hubiera más plantas como tú. Y eso no es todo. En otros países se cultivan canola, calabaza, maíz, alfalfa y papaya. Ahora, con todo lo que te he explicado, ¿qué opinarías si te dijera que una superplanta como yo también es llamada planta transgénica? ¿Transgénica? Yo pensé que las plantas transgénicas eran malas y que podían enfermar al humano. Ahora, entiendo que sirven para tener supercultivos con mejores características, sin utilizar pesticidas que dañan al suelo y la salud humana. Me alegra que entendieras y que cambiaras de opinión, ya que los cultivos transgénicos son de gran utilidad. Te invito a que te informes más acerca de este tema utilizando siempre fuentes confiables. Claro que lo haré. Contigo, he aprendido que siempre debemos estar bien informados. Hola de nuevo, ya estamos de regreso. No me presenté hace rato, mi nombre es Estefanía Alemán, se me pasó. Presenté a Pepe, pero... En fin, continuamos. Ahora le voy a pedir a Pepe que nos cuente con un poco más de detalle
qué fue lo que ocurrió con este investigador chino, He Jiankui, y por qué quería editar el genoma de estas veces. Bueno, ya dijimos que era para conferirle resistencia a la infección por VIH, pero ¿cuál era el contexto a nivel científico y a nivel social? Y vamos en esta parte a hablar un poco del SIDA en China, cómo es la situación, por la cual este investigador quería hacer esto. Pepe, por favor, cuéntanos esa parte. Pues mira, lo que te puedo contar es lo que se ha dicho últimamente. Son cosas que han salido en reportajes, en notas y en artículos de opinión, por ser un evento bastante reciente. De hecho, pues el anuncio se dio en el contexto de la segunda cumbre internacional de edición del genoma humano, que se llevó a cabo en Hong Kong, del 27 al 29, o sea, hace un mes empezó, hoy 27 de diciembre, pues empezó hace un mes. El chiste es que previo a la cumbre, el doctor Jiankui mencionó que iba a dar los resultados, o iba a mostrar los resultados de una investigación que había realizado sobre dos gemelas que ya habían nacido, o sea, ya habían sido gestadas, a las cuales les había modificado el genoma para conferirles esta protección. La elección del tema o la elección del caso no fue trivial. Uno podría decir, uno podría preguntarse, ¿por qué decidió modificar el gen CCR5 para que la proteína del mismo nombre tuviera esta forma distinta, que no fuera reconocible por el virus del VIH y en teoría impedir la infección? Y no otra enfermedad, no sé, como la corea de Huntington o predisposición a cualquier otra enfermedad. Bueno, parte de la razón científica es que ya había una prueba de concepto, como ya te había dicho, ya se había probado que de alguna manera no la inventaron, no se la sacaron de la manga, es una variación que muchas personas en algunos lugares del mundo ya tienen, de manera, digamos, sin editar, pero pues ahora quería probarlo con las técnicas de edición genética, la técnica de CRISPR-Cas9. Esa por el lado científico, eso es lo que justificaría por qué esta enfermedad y no otra. Pero hay un contexto social que resulta interesante para comprender por qué lo hizo, por qué decidió. Y es que, como en muchos lugares del mundo, cuando se dio la primera explosión de la epidemia del VIH y del contagio por VIH y la eventual evolución de la condición de seropositivo a tener el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o el SIDA, fue en los 80s, fue cuando comenzó este virus a tomar proporciones epidémicas. Y así como en muchos países, incluyendo México, hubo una gran desinformación, de entrada por lo novedoso, pero en segunda porque estuvo asociado a ciertos grupos con preferencias sexuales no convencionales y aquellos otros grupos vulnerables que tenían prácticas de compartir jeringas, como pues las personas que se inyectaban algún tipo de droga. Entonces hubo cierta satanización y se crearon ciertos prejuicios hacia la enfermedad. Estos prejuicios en China se dieron en la forma de decir que era una enfermedad que habían traído las personas externas, los extranjeros, de acuerdo a lo que nos han dejado ver los distintos reportes y opiniones que han surgido a partir de esto. Y vaya, lo que se ha comentado es que la epidemia de VIH en China estuvo contenida a estos grupos que habían sido discriminados y habían sido marginados, como extranjeros o aquellos que tenían preferencias sexuales homosexuales, o aquellos que utilizaban
drogas y no tenían los cuidados higiénicos al compartir jeringas. De alguna manera, el estigma de la enfermedad era que era su pecado, ¿no? Pero como en muchos lugares del mundo, esto eventualmente comenzó a diseminarse. ¿Por qué? Porque no es una enfermedad exclusiva de homosexuales, no es una enfermedad exclusiva de drogadictos, es una enfermedad, es un contagio que le puede dar a cualquier persona, fuera de culpas, por desconocimiento o por accidentes. Y lo que pasó en China, el país de los países más poblados en el mundo, es que una persona seropositiva donó plasma sanguíneo en un programa de donación de plasma enorme en China. No lo identificaron, no lo detectaron y ese plasma comenzó a diseminarle el virus en grupos no tan vulnerables. Bueno, por lo menos no los grupos vulnerables a los cuales se había estigmatizado. Entonces, se estima que alrededor del 1% de la población, inicialmente fuera del estigma en China, tuvo el contagio, y considerando que son muchos los habitantes de China, pues esto se traducía a gastos terribles para el gobierno. Entonces, eso fue en los 80s, 90s. Trasládalo a ahorita, finales de la década de los 2010s, y pues estamos viendo que la proporción ha crecido considerablemente, aunque se ha estabilizado y han logrado disminuirla, ya no es del 1%, y el gasto que esto genera para un sistema de salud es enorme. Entonces, encontrar una solución que pueda ser definitiva suena interesante. Y pues un tratamiento como el PrEP, que es el preexposición, implica un gasto que le va a caer ya sea en la persona que quiere evitar un contagio o en el gobierno. Entonces, de cualquier forma, es un gasto. Y en un país que tiene tanta gente con el virus, una solución de estas sonaba interesante. He Yankui, el investigador, además mencionó en algún momento que tiene muchos conocidos y muchos familiares que están padeciendo, que están viviendo una situación de estigma, de discriminación por ser portadores del virus. Entonces también había una motivación, pues llamémosla social, personal. Digamos que había una muy buena intención por parte del investigador. Sí, creo que todos estamos de acuerdo en eso, pero entonces, ¿cuál fue el problema? Tú dijiste que el diablo está en los detalles, entonces vamos a empezar a hablar un poquito de cómo lo hizo. En primera, el asunto del consentimiento, que es bastante importante, quién dio los financiamientos, son detalles de los que se ha hablado, ¿no? Y que justo es lo que nos va a dar material para lo que resta del programa, los aspectos desde el punto de vista ético. Entonces, ¿por cuál quieres empezar? ¿Consentimiento, tal vez? Pues mira, mejor podemos empezar con una de las cuestiones que resultaron un poco contradictorias o hipócritas desde la intención que tenía de apoyar a un grupo vulnerable, y la manera en la cual el investigador utilizó a los grupos vulnerables. Para llevar a cabo la investigación, lo que buscó, y para probar que la investigación realmente funcionaba, lo que intentó hacer Yankui fue buscar parejas en donde uno de los dos fuera portador del VIH y el otro no, para ver si podía generar descendencia, o sea, hijos, en la forma de embriones humanos que pudieran ser editados y ver si adquirían la resistencia. De entrada, uno esperaría que si va a hacer una prueba de este tipo y va a hacer uso de que son para poblaciones por estigmas, por discriminación o porque tienen una condición de salud importante, pues les das toda la información, les dices qué quieres hacer, por qué lo quieres hacer, cómo lo vas a hacer.
voy a hacer una investigación, tú déjate hacer lo que sea. O tú dame los recursos que yo necesito. En este caso, lo que necesitaba de las personas eran pues sus gametos, el óvulo de las mujeres y espermatozoides de los hombres para poder hacer una fecundación in vitro, generar los embriones y a partir de ahí editarlos. Eso es algo que se ha reportado que nunca hizo este investigador. Entonces, el trato y el respeto que se le debe a un participante de cualquier prueba médica, cualquier prueba clínica o cualquier investigación científica no estuvo ahí. Y es importante porque, guardando las proporciones, por supuesto, estos son reminiscentes de la manera tan deshumanizada en la cual se trataba a los sujetos de las investigaciones en casos como pues las investigaciones desarrolladas en la Segunda Guerra Mundial o los experimentos, los estudios de sífilis de Tuskegee, Alabama, en Estados Unidos, en donde no se les decía nada. El que una persona esté informada, consciente y dé permiso de una investigación es lo que nos impide abusar de una posición de poder como investigadores y como médicos, porque al final de cuentas son relaciones fiduciarias. Nosotros como investigadores o como médicos estamos al cuidado de un elemento, de una parte importante de esas personas, en este caso su salud. Nos están dejando en nuestras manos su salud. Y entonces eso crea una responsabilidad de hacerlo de manera correcta, sin mentirles, informándoles y dándoles la oportunidad de decir qué es lo que sí quieren y qué es lo que no quieren. En este caso, el que se les haya ocultado información es una de las cosas que no se debería de permitir ni en esta ni en ninguna investigación. Es una de las cosas en ética en la investigación que nos importa bastante. Y ahorita en este sentido, hablando de que las cosas que se investigan, otro problema, otra cuestión es que nunca ha existido nunca había existido hasta el momento del simposio de edición genética, pues un reporte completo para el escrutinio de toda la comunidad científica, ¿no? Uno puede decir, yo quiero modificar seres humanos para que sean fotosintéticos y no tengamos que comer nada. Suena interesante, o sea, hacer que nosotros tengamos la habilidad de consumir solamente al exponernos al sol, como si fuéramos una planta. Podría traer muchos beneficios a la humanidad, pero vaya, para que yo hipotéticamente pueda presentar un proyecto como ese, lo que tengo que hacer es decirle a la comunidad, oigan, tengo esta propuesta, mi comunidad científica, la comunidad mía, tengo esta propuesta, ¿cómo la ven? Porque eso nos ayuda a nosotros como científicos en comunidad a afinar los detalles técnicos y permitimos que nos digan, oye, pero ya consideraste que aquí hay un riesgo grande, aquí hay un riesgo pequeño. Eso es algo que Yang Kui no tuvo a lo largo del desarrollo de su investigación. Entonces fue una opacidad tanto con la comunidad científica y una opacidad con sus participantes de investigación, lo cual, pues como te decía, el diablo está en los detalles. No es que no desarrollemos estas tecnologías, sino que hay que hay que desarrollarlas de manera respetuosa y de manera cuidadosa. Ok, bueno. Se nos fue este segundo bloque. Vamos a hacer un corte. Síganos en Twitter, escríbanos. Les recuerdo es @charlashacemor y en el Facebook de la Academia de Ciencias de Morelos. Tomatito transgénico. ¡Ew! ¡Vete de aquí! ¡Sí! ¡No te acerques! Pero si soy igual que ustedes. Ay, claro
que no. Vienes una planta transgénica, diferente de la que venimos nosotros. Niños, ¿qué está pasando? Me están molestando. Dicen que soy malo por venir de una planta transgénica. Solo le decíamos la verdad, profesor. Él no viene de plantas normales como nosotros. Sí, es un peligro para el resto de nosotros. Ni siquiera deberían permitirle entrar a la escuela. Tranquilos, chicos. Jitomatito es como cualquier otro. Por lo visto deberemos tener una clase especial. Hay algo que deben ver. Todos los seres vivos están compuestos de células, y estas contienen información que los hace diferentes. Esta información está almacenada en una molécula llamada ADN. El ADN es como un libro de recetas. A los ingredientes de los organismos los llamamos genes, y en base a estos cocinamos el pastel. Los genes hacen diferentes a todos los organismos, como pasteles de fresa o de chocolate, que tienen distintos ingredientes. Les dan diferentes características y formas de sobrevivir, desde qué color tendrá hasta cómo obtendrá energía. Podemos transferir características entre especies distintas de plantas, incluso entre plantas y organismos completamente diferentes, como si le pusiéramos fresas a un pastel de chocolate. Las plantas transgénicas son las que poseen genes de otras especies y generalmente les dan características que les hacen más resistentes al entorno o más útiles al humano. Las principales funciones de estas son la mejora de rasgos como la altura, mayor resistencia a su entorno, generar más y mejores alimentos, hacer que puedan limpiar el medio ambiente, producir moléculas de interés industrial como vacunas o biocombustibles, e incluso darles características decorativas más atractivas. Oh, ¿y se pueden comprar como cualquier planta? No es posible, pero son más comunes de lo que podrías pensar. Están en muchos cultivos y sus derivados. Por ejemplo, del algodón se obtienen hilos y telas, del maíz harinas y cereales, y de la canola aceites. También hay cultivos transgénicos de soya, jitomate, papa y alfalfa, e incluso arroz y remolacha azucarera, de la cual se obtiene el azúcar. El método más simple para crearlas es insertar los genes en cierta bacteria, y ésta se encargará de llevarlos a la planta y entregarlos. Imaginen esa bacteria como un espía que lleva un mensaje de China a Brasil para robar los planos de la Gran Muralla y poder construir una igual. También choques eléctricos pueden hacer que se abra la cubierta de las células para que entre el ADN. ¿Así como abrir una caja fuerte? Sí, como una puerta electrónica, fresita. Es posible incluso el uso de virus mensajeros que introducen la información directamente en el ADN de las plantas. ¿No son riesgosos? Son seguros. Existen organizaciones internacionales que se encargan de que los productos derivados de transgénicos no representen un riesgo para la salud ni para el ecosistema. Originalmente, las modificaciones se hacían mediante selección de rasgos deseados, sin saber qué otras cosas acarrearían las plantas. Hoy en día, con las nuevas tecnologías, conocemos las modificaciones y podemos predecir y monitorear sus efectos con gran precisión. ¿Entonces los transgénicos solamente pueden hacerlo los humanos? No, también hay transgénicos hechos por la naturaleza. De hecho, yo puedo ser considerado como un transgénico natural, ya que por pura casualidad, uno de mis ancestros recibió el ADN de una bacteria, y esto lo convirtió en un transgénico formado por la naturaleza. Quizá no debimos creerle a esos cejotes que vendían vitaminas orgánicas. Perdónanos, jitomatito. No debimos juzgarte sin saber de qué hablábamos. Estamos de regreso. Si recuerdan, estábamos hablando sobre los aspectos desde el punto de vista de la ética que podían ser problemáticos en torno a este caso de las bebés editadas genéticamente. Y Pepe, tú nos hablabas de que hay ciertos riesgos que tal vez este investigador no consideró, que debió haber sometido su propuesta a un mejor escrutinio de la comunidad científica, justo para prever ciertos aspectos que podían no ser tan seguros, ¿no? Técnicamente, desde el punto de vista científico. Pero concretamente, ¿cuáles son estos riesgos? Pues mira, Steph, hay dos principales, ¿no? Uno ya lo adelantaba, o tres. Uno ya lo adelantaba, no son alternativas 100% seguras. Entonces, esto es algo que se le tiene que informar a las personas y decirle, esto no es una protección absoluta, no es una indemnización, o no es una inmunización
completa. Siempre va a existir el riesgo de contraer ese virus por otras vías. Hablando de los riesgos, hay cuchillos que tienen doble filo y la modificación del gen CCR5 que confiere una protección contra la infección de VIH tiene otra cara de la moneda. El problema es que esa misma modificación, esa misma cerradura hace más sencillo a otros virus infectar a las células del cuerpo. No solamente los linfocitos, sino otras células. Y un caso muy particular que ha sido identificado es que esa cerradura del CCR5 permite a virus como el virus de la fiebre del Nilo entrar de manera mucho más sencilla a las células nerviosas y generar todos los síntomas pues neurológicos que tiene esa enfermedad. Entonces, pues es como si te dijeran, mira, sí, no vas a contraer, es muy probable que nunca contraigas el virus del VIH y que tu descendencia pueda vivir una vida sin antirretrovirales de protección preexposición o sin el uso de anticonceptivos, en el caso del condón, cosa que no recomiendo porque digo, una cosa es el virus, otra cosa es la gonorrea. Y todas estas alternativas para no adquirir una infección o un contagio con VIH. Al mismo tiempo, esta protección te va a hacer más vulnerable y más propenso a otro tipo de virus que tiene otro tipo de consecuencias. Y esas son las consecuencias que actualmente conocemos. Una de las cosas que hacemos en ciencia y en ciencias médicas es monitorear los productos, las técnicas, los medicamentos para los efectos a largo plazo. Esa es otra cosa que aún desconocemos. La edición genética es una estrategia que aún está en pañales y una vez más no es que no queramos que se haga o no es que no se deba de hacer, al contrario, debe de haber un incentivo para curar todas estas enfermedades con estas herramientas que actualmente poseemos. Pero pues no son enchiladas, hay que hacerlo de manera responsable, tratando de conocer en la medida de lo posible la mayor cantidad de riesgos a los cuales uno se puede enfrentar. Porque digo, conocer los riesgos más que alarmarnos nos va a ayudar a decir, ok, existe la probabilidad de que ocurra este tipo de problema, voy a poner estas otras alternativas o estas otras medidas para evitar que esa probabilidad se cumpla. No es una cuestión de prohibir tampoco, porque entonces nos estancaríamos en la situación en la que estamos y no creo que, aunque estemos en la mejor situación de la historia en la actualidad, pues estemos en una situación que podamos llamar buena. Encontrar la tan anhelada cura a enfermedades como el cáncer, a la infección por VIH, puede ser alcanzada con estas estrategias, pero hay que hacerlo de manera cuidadosa para evitar que surjan efectos secundarios no deseados. Otra de las cosas que nos preocupa es que la edición no solamente edite esa proteína, o ese gen, perdón, el gen CCR5 que codifica la misma proteína, sino que pueda hacer edición en otro lado, que no sabemos cuál va a ser ese otro lado. Eso sí nos preocupa, porque si llegara a modificar un gen que codifica una proteína que es esencial para el funcionamiento del cuerpo, estaremos generando más problemas, ¿no? Y además que, bueno, esta es una herramienta, no es la panacea. Todas las herramientas de modificación genética son parte de una cajita de herramientas de las cuales podemos hacer uso y echar mano, pero no son las únicas soluciones en realidad. Lo que tenemos que buscar son soluciones integrales que también busquen la manera de disminuir la incidencia del contagio de VIH con educación sexual, desestigmatizando muchas cosas como la sexualidad, el propio sexo, el uso de anticonceptivos, que en muchos lugares usar condón es pecado todavía,
independientemente de lo que cada una de las personas piense, pues, u opine en cuanto a las drogas, pero bueno, si alguien ya se va a drogar, que le ofrezcan un espacio seguro e higiénico para evitar que la gente se esté compartiendo jeringas, ¿no? Son cambios que tienen que ir a la par de las herramientas biotecnológicas. Y por último, algo que sí está muy documentado y que es deliberado. El investigador Yanku hizo un daño directo a una de las dos niñas. ¿Por qué? Porque editó 2 embriones de las 2 niñas que eventualmente nacieron. En el caso de una niña, el tratamiento alcanzó a todas las células del embrión. Recordarán que cuando existe la fecundación entre el óvulo y el espermatozoide, pues las células comienzan a dividirse en 2, 4, 8, 16 y así en múltiplos de 2. Pero el problema, o en potencias de 2, perdón. El problema es que si no logramos, por ejemplo, en una etapa de 8 células, modificar todas las células, el genoma de las 8 células para este gen, entonces van a quedar células del cuerpo que no van a tener esa protección. Y eso es algo que conocemos como quimerismo, es decir, que partes de nuestras células tienen una forma del material genético, la otra proporción de células tiene otra forma del material genético, y eso es algo que ocurrió en una de las 2 gemelas. Una de las 2 gemelas presenta quimerismo, es decir, algunas de sus células tienen la modificación que le hizo Yanqui al gen CCR5, otras de sus células no la tienen. ¿Cuál es la proporción? Pues no la conocemos y va a ser difícil conocerla, pero la implicación directa que tiene es que si hay un riesgo adicional que aún no conocemos por esta modificación, en particular esta bebé, esta niña, no va a tener la protección y no va a tener el beneficio para el cual se expuso a ese riesgo. Algo que seguramente los papás hubieran dicho, ¿sabes qué? No implantes este embrión, si va a correr un riesgo mayor del beneficio que va a tener. Entonces, son todos estos detalles que dices, híjoles, nos das mala cara, oye. Sí, justo es muy interesante todos esos detalles que mencionas y que se tienen que abordar las soluciones desde el punto de vista científico, claro, pero también, como dices, desde el punto de vista social. Y entrando a esta parte social y bioética, pues este investigador, como todos los que nos dedicamos a hacer ciencia, es parte de una comunidad, ¿no? Y lo que hacemos nunca es a nivel individual nada más, ¿no? Siempre va a tener un impacto tanto en la comunidad científica como en la percepción que tiene la sociedad de nosotros como científicos y el trabajo que hacemos. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre el impacto que va a tener esto o que ya está teniendo desde el punto de vista externo, es decir, de la sociedad y dentro de la misma comunidad? Bueno, dentro de la misma comunidad nos tenemos que poner a reflexionar que, en efecto, no somos ajenos a la sociedad a la que pertenecemos. Es muy fácil considerar que, bueno, ya estamos haciendo ciencia, estamos exentos de muchas cosas sociales. No es cierto, somos parte de la sociedad, somos actores sociales dentro de una red de actores que cumplen una función dentro de la sociedad, que es la de la generación de conocimiento, generación de un tipo de cultura que es cultura científica, y en los casos más exitosos, los creadores de soluciones tecnológicas que pueden ser incorporadas a un mercado. El que nosotros fallemos en nuestra responsabilidad de cuidar a esta sociedad por ambición de lograr objetivos propios o por simple egoísmo de decir que no estamos considerando, no somos parte de esta sociedad a la que nos debemos, es algo que tiene que cambiar, es algo que nosotros tenemos que ir discutiendo como integrantes de la comunidad.
Eso como integrantes de la comunidad científica, como integrantes de la comunidad académica, tener este diálogo de las implicaciones que pueda tener las propuestas de investigación en otras cuestiones técnicas que quizá desconocemos, como la parte médica. Aquí el investigador es pues investigador en biotecnología genómica, pero ¿qué tal si hubiera platicado con los médicos para tratar de disminuir todavía más los riesgos potenciales a los cuales se enfrentaban estas dos bebés? O hablar con personas que están interesadas en el contexto social. ¿Por qué? Porque una de las cosas que desató este evento en un mes fue confirmar para muchos detractores esta idea del científico como el doctor Frankenstein moderno, ¿no? Que está creando sus monstruos totalmente alejado de la sociedad, y después es la sociedad la que tiene que cargar con las consecuencias, tal como lo hizo la sociedad de Ginebra con la creación del monstruo de Frankenstein. Ellos fueron los que tuvieron que pagar las consecuencias de que el doctor Víctor Frankenstein se desentendiera de sus actividades. Y esto no es una cuestión necesariamente de ponernos a mirar hacia las cuestiones legales. Sí es importante que nuestros sistemas legales y el derecho estén en sintonía con realidades de la ciencia. Pero muchas veces esto no ocurre. Por ejemplo, pues ahorita el doctor Yang Kui está desaparecido y se presume que está desaparecido porque está huyendo de la justicia china. Está huyendo de la justicia china porque este tipo de actividades legalmente no son permitidas en China. Lo que hizo fue ilegal. Y como se hizo público y como la respuesta no fue la que, quiero suponer, él esperaba, pues ahora pues se está escondiendo, ¿no? Una reacción bastante humana y natural. Digo, él tenía muy buenas intenciones, pero los modos y los métodos que utilizó para llegar y cumplir su fin no fueron los más indicados, los mejores ni los más adecuados. Que se debería de regular este tipo de tecnologías, sí, pero tiene que ser una regulación en donde la propia comunidad científica esté involucrada, una comunidad científica que sí tenga un poco de conciencia de lo que se está haciendo, ¿no? Cuáles son las implicaciones, una comunidad académica fuerte en donde haya un diálogo sano que nos permita superar estos retos, que nos permita el avance tecnológico sin poner en riesgo grupos en estado de vulnerabilidad, sin poner en riesgo, extendiéndolo a otras cosas, que si el medio ambiente o cosas de vital importancia. Entonces, tal vez para redondear esto que dices, deberíamos tener un diálogo más directo y más claro entre científicos y sociedad, ¿no? Y no sé si quieras decir algo más respecto a eso. Sí, fíjate, científicos y sociedad, pero también a gente que no es, que es, digamos, parte de la sociedad desde otros flancos, otros actores sociales, abogados, políticos, sociólogos, antropólogos, los propios médicos, porque pues, cualquier cosa que nosotros hagamos desde la ciencia va a incidir en otros lados. Y si lo que queremos es un verdadero avance tecnológico, sin prejuicios, sin estigmas, y que verdaderamente beneficie a este mundo, lo vamos a tener que hacer en conjunto, en sinergia con otros actores sociales que sean relevantes para los problemas que nos estamos haciendo. Avance científico, sí. Avance científico descontrolado y sin meditar, no. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que propondrías para que se logre esta integración entre los diferentes actores que ya mencionaste, que pertenecen a campos que a lo mejor no se hablan mucho en general? Sencillo. Aprovechar este recordatorio, este evento como un recordatorio de que estas pláticas, estas conversaciones deben de ser una cuestión cotidiana en nuestra labor como científicos.
Ocurrió en el 97, cuando surgió la noticia de la clonación de Dolly. Muchos científicos y muchos académicos y muchos filósofos se volcaron a hablar de Dolly, la oveja clonada, y la clonación humana. ¿Por qué? Porque a veces es fácil responder ante así que la situación ante la cual estamos. Digo, hay una noticia, qué mejor momento ahorita para que podamos hacer un programa de charlas con científicos antes de acabar el año para platicar del tema. Pero quizás no es solamente eso, quizás es hacer algo, un esfuerzo cotidiano de tener estas conversaciones y ver los alcances que tienen nuestras investigaciones. Y aquí mismo lo hemos hecho, aquí mismo hemos tenido actores de la sociedad civil que han venido a hablarnos este año justamente de racismo, de política, de cómo la sociedad influye, cómo la política nos afecta. Que sean conversaciones que se den de manera constante y no solamente como reacción a los eventos que suceden y sucederán. Exacto. Bueno, finalmente coincidiremos en que es una responsabilidad que tenemos desde muchos campos, desde el campo científico, desde el campo legal, etcétera, para poder lograr, ¿no?, esta integración y finalmente pues, beneficiar a la sociedad, que es para lo que trabajamos y quien nos da los recursos, ¿no?, para poder lograr todo esto. Entonces, pues creo que ya hicimos un repaso bastante bueno de cuáles fueron las implicaciones éticas alrededor de este tema. No sé si tú quieras hablar de algún aspecto adicional. Y si no, bueno, nos vamos a despedir. Tristemente llegamos al final del programa y es el último del año, pero pues primero les deseamos feliz año nuevo. Esperamos que continúen con nosotros el siguiente año. Y termino agradeciendo nuevamente a la Academia de Ciencias de Morelos, a la Unión de Morelos, por supuesto a Más Ciencia por México, a nuestro invitado de lujo de hoy, José Antonio Alonso, que ahora le tocó ser entrevistado. Ahora me tocó estar en el banquillo de los acusados, pero bueno, esté del lado de la cámara en el que esté, es un placer. Muchas gracias por la invitación, Steph. Y pues cuando gusten, que no sea cuando haya una próxima noticia con implicaciones y sociales de cualquier avance de la ciencia, sino que se vuelva algo cotidiano. Pues seguro que te vamos a tomar la palabra porque, bueno, hablando de temas con implicaciones bioéticas, creo que hay mucho de dónde escoger. Y, bueno, también quiero agradecer a la producción, a Minutos TV y nuevamente a ustedes por seguirnos. Recuerden, Twitter, por si nos quieren contactar, es @charlashacemor y el Facebook de la Academia de Ciencias de Morelos. Muchas gracias.